Buenas noches, amigos y amigas. En nombre de los cuatro, muchas gracias a la Casa Castilla-La Mancha por invitarnos a compartir este rato con vosotras y con vosotros. Y con mucha brevedad, las presentaciones ya se han hecho. Vamos a seguir aproximadamente el siguiente orden. Primero será Manolo Porras el que intervenga. A continuación lo hará Tony Douglas. Posteriormente Ramón Román y por fin un servidor. Y abriremos un coloquio. De manera que en ese coloquio tendremos oportunidad de compartir aquellas cosas que puedan parecer más interesantes a la luz de vuestra propia experiencia con relación al deporte y también al hilo de las palabras que aquí vayamos compartiendo. Manolo, como tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a la Casa de Castilla-La Mancha por habernos acogido en este sitio tan... Es que no se queda de todo. Pero yo creo que se oye bien. Se me oye bien como que... Acércatelo si no. Bueno, ahora sí que soy beca, aquí con los micrófonos. Bueno, pues mi agradecimiento por habernos acogido y por haber contado conmigo para esto. Mi agradecimiento a Emilio que ha tenido la amabilidad de contar con mi presencia. Y para un jiennense que durante todo el año de carrera la Nacional 4 se la recorría desde el kilómetro 143 de Puerto Lápiz hasta el 245, donde terminaba Mura 10 y empezaba a la de Jaén, nos lo hemos pasado más de una vez cuando era carretera nacional y cuando ya era autovía y luego cuando era autovía. Bueno, es un placer estar con vosotros. Tengo raíces por parte de mi mujer en Alcázar de San Juan y de vecindad en Almagro, y me he visitado y recorrido todas las provincias que conforman Castilla-La Mancha y siempre me he encontrado muy grato y acogido en todas ellas. Así que de alguna manera quiero devolverle a Castilla-La Mancha el cariño que me ha otorgado y quiero devolverle ese cariño. Bueno, ciñéndonos ya al tema de hoy, cuando Emilio me dijo que íbamos a hablar del tema del deporte y las connotaciones sociales que tenía, pues parece que lo más académico, y yo de alguna manera cubro aquí, lo más académico era hablar de los valores del deporte. Y entonces unas pinceladas, porque esto lo importante es el debate que haya después, unas pinceladas para centrar el tema más o menos, pues tengo aquí unas cuantas cosas que voy a leer muy rápidamente. El deporte lo podemos definir como toda aquella actividad que se caracteriza por tener tres cosas fundamentales: un requerimiento físico o conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con una intención lúdica o competitiva y las cuales deben seguir una regla. Si esas cosas, si consideramos el aspecto de competitivo, el que más es propiamente el deporte, nos estamos quedando con requerimiento físico, competitividad y reglas. Mientras que si estamos hablando de actividad física, la que todos realizamos, pues entonces nos estamos refiriendo a una actividad física sin competitividad, con un carácter lúdico, ya no es lo agonístico de ganar, y sin reglas competitivas. Ya es la persona que hace mantenimiento físico, la persona que hace andar o caminar, pero no ver escaparates, la persona que se junta con los amigos para socialmente echar una paseadita. Eso es lo que consideraríamos más actividad física que deporte. En nuestra sociedad actual el deporte está rodeado de multitud de connotaciones, tanto económicas como culturales y sociales, que le hacen uno de los mayores acontecimientos de nuestros días. Creo que no hay ningún día que no aparezca en nuestras vidas algún aspecto relacionado con el deporte en nuestra actividad diaria, en nuestros comentarios, en la prensa que leemos, en la radio que oímos o en la tele que sufrimos. Y esta actividad, ya sea como sujetos activos o como sujetos pasivos, encarna una serie de valores. Valores es una palabra que está hoy día en boga, tan en moda, y que gran parte de nuestras acciones se refieren a esa educación en valores. Se habla de educación en valores en la sociedad en su conjunto, tanto en la sanidad, como en la cultura, como en la economía, como en el periodismo, pero sobre todo en educación. Estamos muy preocupados de que nuestras generaciones nuevas estén educadas en valores. ¿Y por qué nos referimos siempre que hablamos de educación en valores? Siempre nos comparamos al tema deportivo. Mi respuesta, y es
únicamente una opinión personal, porque puedo estar completamente equivocado, es que en el deporte se magnifica mayormente el conjunto de cualidades que conforman ese todo. El deporte es el foco de atención, descubre cualquier mínimo detalle, lo magnifica, todo lo vemos, todo lo comentamos y pasa a ser parte de nosotros mismos. Ahora, a continuación, voy a analizar una serie de facetas de esta educación en valores y todos veremos que conforman un gran conglomerado de cualidades que se manifiestan principalmente en el deporte. Pero yo quisiera con ustedes hacer un ejercicio. A cada aspecto de los que voy a citar, y son 37, que se refleja muy bien en el mundo del deporte, yo quisiera que mentalmente ustedes lo fueran aplicando a su actividad diaria, ya sea en la profesión que realizan diariamente, o ya sean en su ocio, o ya sea en su afición, la que sea. Serán situaciones anónimas, no hay cámara, no hay comentaristas, ni mañana saldrán en los periódicos. No verán el titular en la prensa al día siguiente: Juan López, vendedor de unos grandes almacenes, después de haber estado persiguiendo una venta, finalmente le ha cedido a su compañero que figure él como vendedor. ¡Qué gran asistencia! Bueno, pues eso no saldrá en los periódicos. En cambio, sí saldrá la asistencia que un jugador del otro día le dio a otro para que metiera el gol, por ejemplo. Tony Doblas, que lo tenemos aquí presente, seguro que ha sido testigo de muchas paradas que ha realizado y 60.000 personas aplaudiéndote a rabiar en el vídeo llamarín. Y a lo mejor, algunas de ellas, te ha costado menos trabajo que de otra gran acción que hayas hecho en estos últimos días y que te has enterado tú y la persona que tenías al lado, y nada más. Eso no le quita mérito a nuestra cualidad, pero parece que eso no nos satisface tanto como que haya un estadio o unas cámaras de televisión o 1000 periodistas en no sé cuántas tertulias alabando la gran parada que hizo Tony Doblas cuando el Cristiano Ronaldo se iba directo a la portería y él le tornó, por ejemplo. Bueno, pues vamos ya a lo gordo. Gutiérrez, un sociólogo, globaliza estos aspectos de educación en valores en 37 aspectos. Los voy a leer de 5 en 5 para no hacer esto muy pesado. El deporte fomenta los valores sociales, fomenta el respeto, la cooperación, la relación social, la amistad. Solo llevamos 5. ¿Verdad que todo eso lo vemos en el mundo del deporte? ¿Verdad? Todos los días. Pero en nuestra actividad diaria también, ¿verdad? Ustedes son amigos de sus compañeros, de sus vecinos, ustedes han cooperado con algún vecino que lo ha pasado mal, en los programas estos de asistencia, el pueblo andaluz siempre, y el castellano el manchego también, se ha manifestado de solidario y ayudando a los demás. Mis compañeros de trabajo social decían que cuando entró en la ley de dependencia había chafado muchas de las actividades que las familias hacían antes por sus vecinos sin esperar nada más, y cuando ya había un dinero por medio, una dependencia por medio, chafó esa relación, por ejemplo. Pero esos aspectos siempre los tenemos y todos. Sigo con más aspectos: competitividad, trabajo en equipo, participación de todos, expresión de sentimientos, convivencia. Qué bonito es cuando llegamos a una fiesta y toda la familia se reúne, pero se reúnen familia, menos familia, allegados, vecinos y lo que sea, y lo que queremos es estar rodeados de cariño, de amistad, de convivencia. También se manifiesta en la lucha por la igualdad, por la responsabilidad social, por la justicia. El vestuario de los señores del fútbol, cuando el entrenador pone a un jugador en vez de a otro, no apelan a la justicia ni nada. El compañerismo, los valores personales, la habilidad, tanto física como mental, la creatividad. Se fomenta la creatividad, se premia la creatividad. Y muchas veces nos quejamos en nuestros trabajos de que iniciativas que tengo el jefe no las valora, por ejemplo. Pero no por ello debemos dejar de ser creativos. La diversión, porque también toda actividad debe ser divertida. Y el reto personal. Ya voy por el 21, ya queda menos. Tenemos también la autodisciplina. Me comentaban algunos preparadores físicos que se notaba enseguida cuando un futbolista era más profesional o menos, porque dicen que mandaban un ejercicio y se daban la vuelta y algunos dejaban de hacer el ejercicio.
La autodisciplina debe tener cada uno, pero debe tener también cuando suena el despertador y se levanta y le duele la cabeza y no tiene ganas de ir. El autoconocimiento, el mantenimiento mejor de la salud, la autoexpresión, el logro, tanto éxito y triunfo, la autorrealización, las recompensas derivadas de esa actividad, el reconocimiento. ¿Cuántas veces a un compañero que te dé simplemente una palmada en el hombro, qué bien lo ha hecho? Eso gratifica más que a lo mejor un aumento en la nómina. La aventura y el riesgo, la imparcialidad, la deportividad y el juego limpio, el espíritu de sacrificio, la participación lúdica, la perseverancia, la humildad y finalmente el autodominio y la obediencia. En el autodominio a veces asombra a uno como personas que vemos en la televisión que están a 180 pulsaciones después de una jugada y tal, ante una que ellos creen una injusticia, que puede que no sea, se tienen que morder la lengua y callarse y agachar la cabeza e irse por no liarlo. Ese autodominio no es fácil de tener y muchas veces, pero también nosotros lo debemos tener en nuestra actividad diaria. Anda que no nos vayamos veces de cosas que nos hubieran costado. Y para fomentar todos estos valores debemos promover acciones que potencien, como es fomentar el autoconocimiento, potenciar el diálogo, la participación de todos, el potenciar la autonomía personal de los individuos implicados, aprovechar el fracaso como elemento educativo. Se aprende más del fracaso que del éxito. Y decía una frase de, a ver si la pongo en marcha: un necio jamás se recupera de un éxito. Un inteligente siempre se recupera de un fracaso, pero un necio nunca se recupera de un triunfo. Potenciar la actividad deportiva como un escenario de aprendizaje de conducta, aprovechar las situaciones de juego para trabajar las habilidades sociales encaminadas a favorecer la convivencia, etc. Y finalmente, pero lo mismo que la diferencia entre medicina y veneno es la dosis que tomamos. Una medicina no cura, pero si me inflo de pastillas de esas, seguro que la palmo. La magnificación de algunos de estos valores, la exageración, y tenemos ejemplos de algunos entrenadores que en temporadas pasadas han exagerado esa competitividad y han llevado a algún equipo a estar tocado, creo yo, nos lleva a los dos más graves problemas que conviven con la realidad deportiva en nuestros días. Uno es la trampa como un deseo excesivo de la victoria, lo cual nos lleva actualmente al dopaje. Y segundo, la violencia, como una magnificación de la expresión de los sentimientos. Estos son los dos grandes vicios que podemos caer si exageramos los valores que pretendemos que tenga el deporte en nuestra actividad diaria. Y con esto yo creo que he situado la parte más académica de los valores del deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Como la palabra a continuación Tony Douglas, que tiene una diferencia con los tres que estamos por este lado, y es que deportista profesional tiene ejercicio. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación a esta charla coloquio en la Casa de Castilla-La Mancha. Por suerte y por mi profesión conozco muchos lugares, y entre ellos Castilla-La Mancha, que es uno de los sitios que gastronómicamente me gusta. Y bueno, es un placer, gracias a la invitación de Emilio, coincidir con el señor Porras y Ramón. Y nada, yo puedo poner en el otro ámbito, él ha hablado de teoría. Yo he estado apuntando como un loco porque sí que los valores son muy importantes para un deportista profesional, no solo para un futbolista, sino para una persona en la vida. Yo, por suerte, he tenido unos valores muy marcados desde que crecí. Me ha encantado la frase esa de que el necio no se acostumbra, no es capaz de superar un triunfo, y el inteligente supera las derrotas, que es verdad. Un deportista profesional lo primero que tiene que tener es respeto al contrincante, al rival, a tu compañero, a tu entrenador, a tu artillero, que
todo el mundo dice, va, el utillero es la pieza más pequeña del mundo del fútbol, el que te limpia las botas, el que limpia la ropa, el que va a los viajes, todo el mundo le hace broma, pero sin ese utillero el fútbol no sería lo que es ahora. Ese Cristiano Ronaldo no sería nadie sin ese utillero, que se nos gana lo que gana él. Y me gusta mucho esta charla coloquio porque habla de la función social del deporte. Para mí como deportista, yo he experimentado en mis carnes que somos unos líderes de opinión, unos modelos a seguir. Por eso, yo desde un primer momento tenía la presión no solo sobre mí de hacerlo bien en el campo, sino después que mi actitud llegara. Por ejemplo, yo daba muchas charlas en el colegio y muchos niños te seguían tu modelo y te decían, no, es que ayer vi que un jugador le escupió a otro. Y yo decía, pues sí, eso no está bien hecho. Yo tengo un niño de 5 años y papá, pues ese le ha pegado una patada por detrás, pues no está bien. Estamos hablando de que somos líderes de opinión, de que el fútbol, yo hablo del fútbol porque es mi deporte y es el deporte rey, pero no solo el fútbol, todo el deporte hace evadir a las personas de su rutina diaria. Hay muchas personas que van a los estadios o que se ponen a ver 2 horas un partido de fútbol y se evaden de todos los problemas, de la hipoteca, de la luz que ha subido, del Bárcenas que se lleva la pasta, de muchísimas cosas. Pues esa responsabilidad es la que cada futbolista tiene que, cada deportista, cada líder de opinión, cada político, cada presentador de televisión, cada persona que sale en la caja tonta, tiene que saber que no solo hace esa profesión, también hay mucha gente que se fija en cómo lo hace. Y por eso yo creo que lo más importante es que cada uno intente ser lo mejor por él y porque la gente le sigue. Otra cosa que quería comentar, por suerte hoy día, ya a mí me gusta mucho el fútbol base. Yo tengo hasta el nivel 2 de entrenador, me falta un año para poder entrenar en primera división, pero no creo que me llame tanto la atención. A mí me gusta mucho tratar con los niños porque son esponjas, ellos lo captan todo. Y si tú en el fútbol base, por ejemplo, ahora hay un club, hay muchos clubes que lo están haciendo, pero para nivel más profesional, más los mayores, están entrando psicólogos que desde pequeños a los niños están enseñándoles las rutinas de estudio. No solo antiguamente, cuando yo por ejemplo, yo llegué a Atlético con 17 años, 18, yo ya entraba en la universidad, pero yo tenía compañeros que a los 12 años sus padres le habían quitado de los estudios porque su niño iba a ser futbolista. Así. Hoy día, gracias a Dios, eso no pasa. Los niños tienen que estudiar y lo segundo es su fútbol. Yo era el único de 25 jugadores que por las mañanas iba a entrenar y por la tarde iba a la facultad. Y a mí, te digo, nosotros íbamos en el autobús a, yo qué sé, podíamos ir a Albacete mismo, íbamos en el autobús y por la noche todo el mundo dormía y la única lucecita que estaba encendida era la mía, porque tenía examen al día siguiente, cuando llegaba. Yo lo sufrí, la gente me decía, déjalo, así tú... No, a día de hoy yo me siento muy orgulloso por mí, el primero, por mis padres que me enseñaron una educación y un camino a seguir. Y yo tuve la suerte de que con 18 años vino una persona y me dijo, oye, tú estás capacitado para jugar en un equipo profesional. Y yo pues me monté en ese tren y seguí trabajando, pero nunca dejé de lado mis estudios. Y a día de hoy, yo cuando me retire, gracias a Dios, todavía creo que tengo cuerda unos años más, pero por suerte tengo un abanico de posibilidades de, no sé, puedo hacer periodismo, puedo entrenar, algo que yo he sembrado. Otras personas, yo tengo compañeros que se están retirando y o se meten a representantes porque conocen a su representante e intentan ahí algunos chanchullos, o nada, si no han tenido buena suerte con las inversiones, no tienen nada que hacer. Pues te digo, no me quiero ir porque yo empiezo una cosa y me puedo estar aquí media hora. Y nada, lo dicho, la función social del deporte es muy importante, pero lo más importante es captar desde pequeño a esos niños
para que ellos vean la responsabilidad que tienen, que en un futuro esos niños que ahora se fijan en Cristiano Ronaldo, en Messi y en los grandes, en un futuro pueden ser ellos esas personas. Y nada, después hablamos de la charla y dejo la palabra. En tercer lugar va a intervenir Ramón Román, que es una persona como Toni, muy joven, pero siendo joven es el jefe de la sección de deportes de ABC, como ya se ha dicho en la presentación. Quizás porque tenemos ahí una conexión a través de mi hijo mayor, de Emilio, si me permite el presentador que haga una postilla. Él ha sido un rompedor en materia de deporte y medios de comunicación con todo lo que tiene que ver con las tecnologías. De hecho, ha recibido premios muy merecidos por lo que es el juego de las redes y de la web en el mundo del deporte, y la verdad es que con su juventud ha aportado muchas cosas que hacen que a su edad haya merecido sobradamente el puesto que actualmente ocupa en el ABC de Sevilla. Yo puedo decir que cuando nosotros en 2005 o así, había siempre un loco con una cámara que nos seguía a todos lados, una entrevista para una web, y en esa época nadie decía, ¿qué página web? Y era el loco este, un bético. Y después lo ves creciendo, es lo que yo digo, si uno cree en algo, que lo siga, y él lo ha conseguido. Yo me alegro mucho cuando él me llama, oye, vamos. Digo, si la primera entrevista es lo que te la di yo ahí en el Heliópolis, ¿se acuerdan? Iba con su cámara, que es para una web. Digo, ¿qué web? Muchas gracias por los pilotos. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Yo no me voy a extender mucho porque en estos casos siempre prefiero que la gente vaya haciendo preguntas, y creo que las dos partes aprendemos una de la otra. Yo simplemente voy a explicar mi relación con el deporte, 3 casos muy concretos, y se demuestra que al final casi todos tenemos contacto con el deporte y que nos va marcando en la vida. Yo empecé jugando al balonmano, algo más o menos serio, no llegué a jugar en la liga importante y eso, pero me tomé el deporte más o menos en serio, y a mí me sirvió para conocer a los amigos que tengo, por ejemplo, hoy. Precisamente el hijo de Emilio, aunque luego despuntó un poquito en el fútbol, empezó jugando al balonmano, y mis amigos de toda la vida son de la gente con la que yo empecé a hacer deporte. ¿Para qué nos sirvió eso? Para hacer amistad, para todos los valores que he ido comentando los compañeros, cosas que creo que luego te van marcando en toda la vida, en todas las parcelas de tu vida. La segunda experiencia que tuve fue cuando ya no podía dedicarme en serio al balonmano, porque decidí que quería estudiar y marcar mi vida por otra parte. Fue como tenía el mono, entrenar a chavales, que lo ha dicho Toni, creo que son parte muy importante y que te enseñan muchísimo. Ahí he visto un chavalillo, el único chavalillo que hay por aquí, es demasiado chico todavía. Yo estuve con gente de 11, 12 años, y aunque te crees que tú eres el que le va a enseñar a ellos, porque eres tú el mayor, aprendes muchísimo. Y sobre todo te das cuenta de todo lo que tú has ido aprendiendo durante ese tiempo. Lo decía antes uno de los compañeros, cuando un entrenador dice juegan 11, hasta los 25 hay mucho mosqueo, yo porque no juego, yo soy mejor, porque casi ninguno dice yo soy peor. Tienes que empezar a explicar a los chavales que bueno, también en esa edad no juegan solamente 11 y ya está, van intentando que jueguen todos, pero tienes que explicar que unos tienen las cualidades, que otros tienen otras, que para tener las cualidades de antes de tu compañero tienes que esforzarte más. Le vas a enseñar tú esos valores que yo por lo menos conseguí en gran parte gracias al deporte. Y ahora la tercera parte me toca el deporte, pero desde fuera, que ahora no muevo un dedo. Ahora veo como Toni, por ejemplo, hace deporte y tengo que yo contar qué es lo que está haciendo. Y decía precisamente Toni que él se consideraba, cuando era futbolista aquí en el Betis, por ejemplo, un líder de opinión, y que a eso a él le pesaba y sabía que era muy importante. Nosotros, los periodistas deportivos, también tenemos mucho peso en la sociedad. Que Dobla se enfade. Si Dobla hace 10 paradas en un partido y por lo que sea el periodista dice que no ha hecho ninguna, el que no ha visto el partido lee que no ha hecho ninguna. Tenemos un papel muy importante, no solemos hacer eso, no penséis mal.
pero que tenemos un papel, Una vez que otra, ¿eh? tenemos un papel muy importante para transmitir esos valores. Y teniendo en cuenta lo importante que es en el fútbol, sobre todo porque es el deporte que más o menos todo el mundo conoce, aquí especialmente en Sevilla, el Betis y el Sevilla son dos instituciones, no es que sean dos equipos de fútbol, son dos formas de vivir. Contar lo que pasa en esos clubes es una responsabilidad bastante importante. No nos quedamos en uno ha fallado el gol, otro lo ha marcado. Los clubes son muy importantes en la sociedad. Como ha dicho Tony, van a muchos hospitales, van a muchos colegios. Es impresionante ver cómo cuando llegan los futbolistas a un colegio, los niños, bueno, ese día son los más felices del mundo porque están viendo a sus ídolos. Y como él ha dicho, se quedan con todo. Que si el peinado de uno, que si cómo se tira el otro, la patada que ha dado por detrás. Los niños chicos saben que Pepe, no sé si muchos de aquí no lo conocerán, el del Real Madrid es un guarro. Para los niños chicos se lo ha ganado él por hacer lo que hace en el campo. Todo el mundo quiere ser Messi. ¿Por qué? Por lo que hace en el campo, aunque alguna vez haya metido también la pata. Y por eso digo que el deporte es muy importante y que nosotros desde los medios de comunicación tenemos que explotar lo bueno del deporte. Hay muchas cosas malas, han hablado de dopaje, que quizás sea ahora mismo lo más triste del deporte, porque es hacer trampa, que yo creo que es lo primero que dices tú a un niño cuando intenta inculcarle lo que es el deporte. No vayas a hacer trampa, gánatelo tú. Ahora mismo está el dopaje, que es una lacra para la sociedad, no solo para el deporte, es hacer trampa que se hace en todas las partes de la sociedad. Y nosotros desde el periódico, trabajo en APC, un periódico muy leído, intentamos siempre magnificar lo bueno del deporte, que es muchísimo. Yo pongo dos ejemplos. Mi pandilla tenemos 30, 31 años, se van casando todos, van teniendo niños y evidentemente van teniendo menos tiempo. ¿Cuándo nos vemos siempre? Pues el día de la semana que jugamos al fútbol. Parece una tontería, pero por echar la pachanguita de fútbol que hablaba antes Tony, te reúnes con todos tus amigos y echas un buen rato. O sé de familias que por circunstancias, por trabajo del padre, del hijo, no se ven casi toda la semana por no tener los mismos horarios. Llega el partido del Betis o del Sevilla y eso no se lo pierden, a las 5 de la tarde para el campo juntos. Parece que el deporte es meter un gol en una portería, pero yo creo que son muchos valores los que tienen alrededor y por eso creo que debemos todos, entre todos, disfrutar de él, echar un ratito, ir a correr, ir al gimnasio y luego también tomarlo como forma de ejemplo en la vida. Y simplemente ahora cuando queréis hacer alguna pregunta que no sea de hablar más de los futbolistas y eso que tenemos aquí a onda, sin problema. La verdad es que da gusto cuando, en teoría, me corresponde un pequeño papel de moderador y las personas que intervienen se ajustan al tiempo, no hay ningún problema de tener a nadie que advertir que se está pasando de tiempo, todo lo contrario. Creo que los tres han ido al grano y han dicho cosas extremadamente significativas e importantes, pero con una capacidad de síntesis espectacular. Quizá poner en evidencia, antes que nada, antes de hacer alguna breve aportación, que los tres, cada uno desde su perspectiva, han coincidido en el esqueleto de su intervención. Y me consta que no ha habido ningún tipo de coordinación previa porque esto lo hemos dejado un poco a lo que saliera. En cuanto a que, por una parte, por ejemplo, Manolo, como persona que arrancó en la mesa, lo primero que hizo poner en evidencia la enorme diferencia que hay a la hora de afrontar ya no solamente la práctica deportiva, sino la vida, que es de lo que estamos hablando, la función social del deporte. Lo primero que hizo es poner en evidencia la diferencia entre la competitividad y la cooperación. Son dos formas radicalmente distintas de comprender la vida. De hecho, en este mundo dual que tanto nos gusta de clasificar a la gente, y estamos siempre clasificando y etiquetando a todo el mundo, una buena forma de entender cómo cada cual ve la vida, y se nota además mucho en la gente, es cuando puedes ver cómo una persona está totalmente imbuida del espíritu competitivo y personas que sin embargo están totalmente imbuidas del espíritu de cooperación. Se nota, se palpa. Y eso tiene muchas consecuencias en la vida cotidiana, muchísimas, que trascienden el ámbito de una actividad deportiva, de una actividad profesional y que imbuyen la vida entera de la gente. En esa misma línea, Tony Douglas nos ha hablado de algo que lo he apuntado y lo he desarrollado mucho porque me ha encantado, que es el respeto a todos. Con qué cariño y con qué franqueza nos ha hablado, llevando al ámbito del fútbol y la actividad deportiva, del utillero, pero para hacernos mención y subrayar la importancia del respeto a todos. En ese sentido, como valor,
como valor del deporte, pero que impacta en la sociedad, la aceptación. Qué importante es aceptar el papel de cada uno, qué importante es aceptar que cada uno sea como considera que tiene que ser y no entrar en tantos juicios, en tantas etiquetas a las que antes me refería. Qué importante es eso. Y sin ningún tipo de duda el deporte ayuda a aprender respeto y a aprender a aceptar. Y cuando hablamos de aceptar, a mí me gusta mucho poner el acento en que no se trata solamente de aceptar cómo piensan, cómo ven la vida, cómo se comportan los que están allí, sino la gente más cercana. Porque normalmente donde más trabajo cuesta la aceptación es precisamente en nuestros seres queridos, en los que compartimos el hogar, en los que compartimos la familia, los que tenemos amistad. Ahí es donde a veces la aceptación nos cuesta más trabajo. Y es evidente que el deporte también es una escuela en ese sentido, en el respeto y en la aceptación. Y en esa misma línea, Ramón lo ha expresado en clave muy personal, pero muy bella, en cuanto al deporte como forma de vida. Por los ejemplos que nos ha puesto, que yo además a través de mi yo lo conozco en primera persona, de cómo mantiene una amistad de muchísimos años que se adquiere en el colegio y cómo la actividad deportiva metida en el calendario, metida en la agenda, se convierte en algo sagrado, pero no tanto ya en sí por la actividad deportiva, sino porque es el punto de encuentro entre personas que se quieren, entre personas que comparten y entre personas que, muy alejadas de cualquier espíritu competitivo, lo de menos cuando se encuentran es finalmente ganar o no ganar el partido, eso es lo de menos, y lo que influye fundamentalmente es esa cooperación, ese compartir, ese poner en común, y es algo realmente bello. Los tres han hecho mucho énfasis dentro de sus intervenciones en este aspecto realmente significativo de la actividad deportiva, remarcando, creo, lo que es su extrapolación a forma de vida y lo que tiene de cooperación y de aceptación. Dentro de las cosas que también entiendo que han coincidido en el esqueleto de sus intervenciones, han incidido claramente en el impacto social. Y es cierto que el deporte tiene un enorme impacto social, muy fuerte. Entre comillas, para lo bueno y para lo malo. Pero en fin, da igual, seguimos con los dualismos. El deporte influye mucho en la sociedad. Lo que se ve en un partido que siguen millones y millones, un partido de fútbol normalmente, que siguen millones y millones de personas, cientos de millones de personas, es evidente que influye. Ese comportamiento del jugador trasciende por completo lo que es ese momento en el campo para marcar a muchas personas que lo están siguiendo. En ese sentido, Manolo ha hablado del impacto social del deporte. Tony ha hecho referencia a dos expresiones que son claves, líderes de opinión y modelos sociales, y Ramón ha seguido precisamente tomando esa denominación de líderes de opinión y remarcándola además desde el punto de vista de los medios de comunicación, que son unos amplificadores. Ya no solamente es el directo, ya no solamente es ese partido, esa actividad deportiva, esa olimpiada que se está siguiendo en ese momento, es después también la magnificencia, la expansión, la amplificación que eso tiene a través de los medios de comunicación. Y creo que ahí también podemos sentir algo, y me permite, y sobre todo me permite Ramón que haga esta pequeña salida del guión, también nos permite ver cómo ese papel de los medios de comunicación es un papel muy singular, es un papel muy importante, pero también tiene una gran dosis de interpretación de la realidad. El cómo se presenta una noticia, el plasmar qué es noticia y cómo esa noticia se presenta al público es un poder que los medios de comunicación tienen. Y es enormemente importante. ¿Qué es noticia? Lo ha dicho muy bien, una noticia es una parada. ¿Cómo se interpreta esa parada? O una noticia es el gol. En el fútbol, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que las noticias sean el gol. No sé, cuando se hacen resúmenes de partido, normalmente lo que nos ponen son los goles. Yo me imagino que eso a los porteros como a Tony le tiene que sentar regular. Porque, hombre, sí, de vez en cuando se sacan una parada, pero no es lo igual. Lo normal es que se saque el gol. Es decir, cuando, por ejemplo, Tony es batido, sale en la tele. Cuando hace parada, no salen los resúmenes de la tele. Eso es un ejemplo bastante evidente de cómo los medios de comunicación pueden poner el acento en una cosa u otra y interpretar también esa cosa concreta. Y eso no ocurre en el ámbito deportivo solamente, ocurre en todo. Ocurre en todo. Me habéis oído muchas veces compartir que desconecté de los medios de comunicación hace algunos años porque, entre comillas, me fui percatando de que cosas muy bellas que pasan todos los días en todos sitios no salen en las noticias, ni en la radio, ni en la prensa escrita, ni en la televisión, no salen. Miles de actos preciosos de amor, de compartir, de cooperación, como si no existieran. Y sin embargo,
Y también evidente, esto es una corresponsabilidad de todos, no es una responsabilidad del director de no sé qué medio. También a nosotros nos va a dar marcha, es decir, también compramos un periódico, o enchufamos una radio, o enchufamos una televisión cuando nos dan un tipo de noticias que parece que tienen que tener morbo, porque eso es lo que llama nuestra atención. También somos, por tanto, corresponsables. Pero lo cierto es que en los medios de comunicación las cosas no solamente son las que se presentan, sino las que no se presentan, y eso da un poder indudable, y también a la hora de presentarlas, el cómo. En la tercera línea del esqueleto que los tres han compartido está todo lo relacionado con los valores. Ya he hecho implícitamente mención a alguno de ellos y no voy a cansaros, por ejemplo, con la magnífica relación de valores que nos ha expuesto Manolo Porras, y que son valores que, por supuesto, como él también ha apuntado, trascienden de la actividad deportiva. Son valores de la vida misma, son valores del ser humano, son valores de la humanidad. Y con los 37 que él nos ha enumerado, creo que hemos podido identificar todo lo que tiene también esa educación en valores, a la que él ha hecho mención, de algo que, por ejemplo, ahora María Jesús habla mucho en el sistema educativo, que es la educación holística. Porque la educación, evidentemente, hoy ya sabemos que es holística. La educación no puede ser contemplada desde un único plano, desde una única perspectiva, desde un único punto de vista. Es realmente holística. Todavía el sistema educativo está en pañales con relación a ello, pero ya son muchos los docentes que hoy día están formados y están comprometidos con una educación claramente holística, que no aporten solamente una perspectiva de la educación, sino que sea capaz de que, independientemente que esté enseñando matemáticas o que esté enseñando educación física, lo que estás transmitiendo es una educación en valores que es holística, y a esas personas con las que tú estás compartiendo esa actividad educativa y formativa intentas llegar desde muchos planos, que no sean solamente el de la materia específica. Compartí antes de iniciar la charla con amigos y amigas que aquí hemos tenido la suerte de coincidir cuando yo daba clase en la Universidad de Sevilla en el aula de la experiencia. Es un magnífico ejemplo de lo que es una formación holística, y además una formación que se retroalimenta. No es el docente solamente el que educa al educando, sino que los participantes, los teóricos alumnos, entre comillas, por supuesto que educan también al docente. En el aula de la experiencia ha habido ejemplos magníficos de cómo los alumnos han sabido con el paso del tiempo reeducar a algunos docentes que han tenido. En la educación en valores, Tony Douglas ha hecho una diferenciación que yo exactamente no sé, no hemos conocido, yo lo conozco evidentemente como futbolista, como bético lo conozco muchísimo y lo admiro desde hace muchísimo tiempo, pero nunca hemos coincidido personalmente. Y no sé hasta qué punto él, esta diferenciación que ha hecho, lo ha hecho porque le ha salido así de pronto o la tiene pensada y reflexionada. Él ha dicho en concreto, o ha marcado la diferencia entre el qué y el cómo lo hace, ha dicho, el cómo se hacen las cosas. Fijaros la trascendencia que tiene eso. Digo que tiene mucha trascendencia porque los seres humanos, yo el primero, andamos por la vida siempre muy centrados en el qué, pero prestamos poca atención al cómo. Estamos siempre pensando en qué hacemos, o qué no hacemos, o qué dejamos de hacer. Siempre estamos con la atención puesta, siempre puesta en el qué. Y sin embargo le ponemos muy poca atención a cuando ese qué está delante tuya, ahí está. Ya no es qué será o qué dejará de ser, no, ya es lo que sucede y lo tienes delante tuya, al cómo afrontas, al cómo vives, al cómo experiencias ese que ya no es que sea un qué teórico, es que lo tienes delante, y que ahora ya lo menos importante es lo que sea o deje de ser, lo importante ahora es el cómo. Y ese cómo, a mí me gusta decir que hay que vivirlo desde el corazón. La mente se nos suele extraviar muchas veces en la diatriba, en el qué. Y eso nos lleva a estar siempre entre el pasado y el futuro y el pasado, ahí dando vueltas con una pelota de ping-pong, con una pelota de tenis. Pero nos cuesta mucho trabajo centrarnos en el presente, en el aquí y ahora. Si nos centráramos en el aquí y ahora, comprenderíamos la enorme importancia del cómo lo hace, del cómo se hace, que ha incidido Tony Douglas, porque es clave en la vida. Lo importante no es, en concreto, ya el que haya sucedido o dejado de suceder para que finalmente nos estemos encontrando aquí los que estamos en esta sala. Lo importante, lo único que ahora realmente nos importa en nuestra vida, porque nuestra vida es esto, en estos momentos, en el aquí y ahora es esto, es cómo estamos viviendo este momento, cómo lo estamos viviendo. Y yo creo que con esa diferenciación Tony ha puesto sobre la mesa algo extremadamente significativo. Y también con relación a esa educación en valores, a esa diferencia entre el qué y el cómo, Ramón ha puesto sobre el tapete algo que, hablando de deporte, hay que reconocer. Y es que hay una parte del deporte, una orientación en el deporte que va dirigida a hacer trampas. Y eso también está ahí.
y también de eso hay que hablar. Y también en el coloquio, en la medida que lo considere oportuno, lo podemos compartir. Porque es evidente que también el hacer trampa está en la vida y está en el deporte. Es forma de, no sé, de intentar escalar rápidamente, de conseguir lo que realmente no tienes capacidades para conseguir. Y ese hacer trampa está en la vida y está en la actividad deportiva. Hay que reconocerlo, lo ha hecho Ramón, yo lo subrayo y lo dejo abierto. Por mi parte, comentaros que en mi casa la actividad deportiva, entre comillas, es abrumadora. Lo que es la relación entre vida y deportividad es muy fuerte. Es verdad que mi hijo mayor, Emilio, siempre ha tenido una inclinación a la actividad deportiva y ya Ramón, como son amigos y compañeros, ha hablado de ello. También lo tenemos a través de nuestro hijo más pequeño, Andrés, que anda por ahí, y que tiene, antemano lo compartíamos, la singularidad de haberse formado en materia deportiva en la Pablo Olavide, ¿no? Con la licenciatura de Ciencia del Deporte, que es una magnífica iniciativa que puso en marcha la Pablo Olavide y que no lo hizo la Universidad Hispalense, y que en estos momentos, con la edad que tiene, pues anda por ahí como preparador físico de la selección de Letonia, ¿no? Yendo y viniendo. Y la verdad es que uno empieza a ver, a través de mis hijos, en este caso María Jesús y yo, esa otra vertiente de la actividad deportiva en la función social que va mucho más allá de la teoría. En nuestro caso ya es muy práctico, en la vida práctica y cotidiana, el haber comprobado cómo el deporte ha contribuido a formar a nuestros hijos. A nuestra hija Pablo un poquito menos, porque no ha sido tan dada la actividad deportiva, pero en el caso de nuestros hijos, Emilio y Andrés, el mayor y el menor, ha sido fundamental para hacer actualmente lo que son, unas personas maravillosas y unas personas sensacionales en toda la dimensión holística del término. Y me permití que termine con una anécdota. Hace ya algunos años que, como sabéis muchos de los presentes, no voy a contar mi vida, pero sí una anécdota de mi vida. Dejé la actividad política, dejé la actividad docente en la universidad, me centré mucho más en una actividad laboral con la que es muy grata, y en el tiempo libre. Yo sentí en mi interior un ejercicio del que ahora Manolo Porras es maestro, que es el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada. Él ya como docente jubilado hace cosas, pero también hay una buena parte de su agenda que me decía anteriormente que lo que tiene puesto en la agenda es nada, nada, nada. Y lo pone a conciencia. Es necesario una gran maestría para impartir y para experienciar ese arte de no hacer nada. Pues bien, mucho antes de que dejara todo, entre comillas, y me dedicara fundamentalmente a temas espirituales, concienciales, que son los que ahora centran mi corazón. Antes de eso, cuando se me pregunta, bueno, ¿y cuándo comenzaste con esto? En alguna entrevista he dicho, pues en el año 2000, en febrero del 2000. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estaba haciendo unos programas de cooperación al desarrollo en Uruguay, y allí tuve una serie de experiencias en Montevideo que me reorientaron, me llevaron a pensar y a ver la vida de otra forma, y de ahí arranca lo que me ha traído al momento presente, en el aquí y ahora, de este 4 de octubre del año 2013. Pero raramente se escarba más, y hay algo que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Realmente lo que en mi percepción de la vida comenzó a cambiar cuando en el puente de Andalucía del año 1994 decidí empezar a correr. En el puente de Andalucía, el famoso 28F, este año que viene, en el 2014, creo que cae en viernes, tendremos otro puente. Bueno, pues en el año 1994 yo recuerdo que con ocasión de ese festivo yo decidí algo que no había hecho en mi vida. Yo había jugado al fútbol, había hecho distintos deportes, pero no había corrido nunca, lo que era correr, dedicarme a la carrera de fondo. Y lo sentí en mi interior. Oye, me puse a correr, a ver qué pasa. Recuerdo que al principio, más allá de los dos puentes de los Remedios, que es donde vivimos nosotros, la lengua se me salía. Pero me di cuenta que muy rápidamente el cuerpo es muy agradecido. Y que en cuanto que empieza a tener una perseverancia, una constancia, de la que también se ha hablado en esta mesa, el cuerpo empieza como a adaptarse, y lo que al principio eran 15 minutos empezaron a ser 25, y lo que eran 25 empezó a ser 45. Cuando me di cuenta, mucho antes de finalizar el año, ya estaba corriendo 1 hora. Y recuerdo que, ante mi sorpresa, al año siguiente, fijado, en el 95, y yo no había estado especialmente preparado físicamente antes, ya corrí la maratón de Sevilla, pero con el objetivo de hacer media maratón, que era mi objetivo. Y la hice, como pude, pero la hice. Y a partir de ahí seguí corriendo, y seguí corriendo, y seguí corriendo. Y empecé a comprobar cómo el deporte y la actividad física es un gusanillo, pero es un gusanillo magnífico, porque te va abriendo otras perspectivas. Y yo recuerdo que llegó un momento culminante, año 98, año 99, cuando, además de correr todos los días de la semana, con una tabla que yo mismo me elaboré, el día magnífico era el domingo, que
era cuando yo salía a correr 30 kilómetros yo solo. Yo recuerdo ponerme unos walking y empezar a correr. Estamos hablando de unos años que, aunque os parezca increíble, todavía dejaban correr por la Sevilla 30 y se podía correr por la Sevilla 30. Hasta que un día en una de esas carreras a mí me paró un coche de la Guardia Civil y me sacó de la Sevilla 30 y me dijo que nunca más volviera a correr por la Sevilla 30 o me multarían. Ya no volví a correr por la Sevilla 30, pero yo he salido corriendo hacia Dos Hermanas, por la autovía, hacia la autovía de Cádiz, con mucha frecuencia. Y eran experiencias de estar yo solo, conmigo mismo, porque hubo un momento determinado que ya la radio me empezó a molestar y era estar conmigo mismo durante 2, 3, 4 horas. Muchos kilómetros, muchos kilómetros. Y cuando ahora me hablan de meditación y me dicen, bueno, y para practicar la meditación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mucha gente me lo comenta. A veces me entra ganas de decir, para practicar la meditación, ponte a correr. ¿Cómo que ponte a correr? Sí, ponte a correr. A un montón de kilómetros. Todos los días y sobre todo un día a la semana, hártate de hacer kilómetros, porque eso te va centrando. Eso te va metiendo en ti mismo. Y yo aprendí, gracias a eso, que aunque hoy día también hago meditación en silencio y sentado cómodamente en mi casa, pero que la meditación es algo que trasciende el hecho de un momento concreto del día en el que te encierras en un sitio determinado para en silencio encontrarte contigo mismo, que te puedes encontrar contigo mismo corriendo y que por supuesto te puedes encontrar contigo mismo haciendo práctica deportiva, que ayuda muchísimo, y te puedes encontrar contigo mismo en el ejercicio cotidiano de muchas actividades en el día a día. En definitiva, que el deporte es sin duda ninguna algo muy serio, que tiene una enorme repercusión social, y yo le agradezco a Manolo, a Ramón y a Toni la capacidad que han tenido, sobre todo de síntesis, y para poner sobre el tapete cosas que sin duda ninguna os van a provocar en este coloquio que abrimos ahora mismo. Así que cuando queráis toméis la palabra. Si me permite, aunque yo no sea periodista, pero que aquí hay dos periodistas. A mí me gusta siempre incidir en la corresponsabilidad. Es decir, que seamos conscientes de que si a jefe de sección de deporte de ABC quisiera incluir en formato de mucho contenido y ocupando mucho espacio, tanto desde el punto de vista de la prensa escrita como de los sistemas de tecnología, la web, etc., quisiera meter otras actividades deportivas, también no iban a encontrar, porque claro, es una pescadilla que se muerde la cola, de que eso no interesa al público. ¿Cuántas veces vemos en ABC de Sevilla que la portada está dedicada al Betis o al Sevilla? Claro, y todos sabemos que una portada dedicada al Betis o al Sevilla significa que los béticos y los sevillistas van a comprar ese periódico porque le atrae la portada. Hay una corresponsabilidad. Y como nota a pie de página, ya que ha salido el asunto, y efectivamente mi actividad deportiva, ya con las lesiones no la puedo continuar, pero mi actividad deportiva ha sido la carrera de fondo, correr maratones. Eso es lo que me ha encantado, lo que para mí ha sido durante muchos años el leitmotiv de todo lo que hacía, independientemente de otras muchas cosas, pero eso era una constante y un tema muy bello. Remarcar algo que en los medios de comunicación ha estado, pero que tiene esa característica que usted ha subrayado, que son cosas que aparecen en pequeñito, ¿no? Creo que fue vamos a ver, ha sido hace el sábado pasado efectivamente, se corrió el maratón de Berlín. En el maratón de Berlín ha habido un atleta de Kenia que ha corrido los 42 kilómetros y pico de la maratón en 3 horas, 3 minutos, 22 segundos. 2 horas, 2 horas, 3 minutos, 22 segundos. Si hacen la media de tiempo por kilómetro, eso significa una media de 2,56. A usted por su fisonomía, no sé si es cierto, se le nota que corre o ha corrido. He corrido. Se le nota porque eso queda, eso además marca, ¿no? Marca mucho físicamente. Cuando yo he corrido durante muchos años, yo jamás, nunca, y no me duele prenda de reconocerlo, no sé Toni, que es un deportista nato, yo nunca he conseguido correr 1 kilómetro en 3 minutos. Tú tampoco, imposible. Es tremendo, es decir, correr 1 kilómetro en 3 minutos es algo bestial. Bueno, pues, no digamos ya lo que es correr por debajo de 3 minutos 42 kilómetros seguidos. Es algo espectacular. Pero lo más curioso es que dice, bueno, pero eso es un atleta. No, es que te vas a la maratón de Sevilla y te encuentras con muchas personas
pero personas normales que están aquí por la calle, nuestros vecinos y vecinas, que son capaces de correr una maratón en menos de 3 horas y media. Claro, entre 2 horas y 3 minutos y 3 horas y media hay un mundo. Dice, bueno, pero estos no son atletas. ¿Cómo que no son atletas? Es que para hacer una maratón en 3 horas y media necesitas correr el kilómetro a una media de 5 minutos el kilómetro. Evidentemente, para una persona dedicada por completo a eso, es una media cómoda. Pero pruébenlo. Corran 1 kilómetro en 5 minutos. Y corra 42 minutos uno detrás de otro a esa media que finalmente, efectivamente, como dice Tony, son 3 horas y media. Y esos son nuestros vecinos, los que están con nosotros todos los días. Y efectivamente, es decir, la actividad deportiva en los medios de comunicación está muy segada al fútbol, pero insisto en lo de la corresponsabilidad, antes de que Ramón y Tony y Ramón y Manolo consideren oportuno compartir lo que sea. Que veamos siempre la parte de corresponsabilidad, porque siempre solemos responsabilizar a nosotros y no darnos cuenta que somos nosotros mismos los que como medios de comunicación no traigan información de fútbol, pues pierde lectores, pierde audiencia, y eso evidentemente un medio de comunicación no lo puede consentir porque vive precisamente de la venta, ¿no? En nombre de los 4, agradecer a la Casa de Castilla-La Mancha nuevamente la invitación. Ha sido un gustazo estar aquí y si me permitís, ya que me he autonombrado moderador de esta mesa, cerrar con simplemente algo que comparto de corazón. No salgamos de este encuentro con ningún malestar. Es verdad que cuando se observa el mundo, cuando se observan las cosas que suceden a nuestro alrededor, bueno, pues nos vienen a la mente y a nuestro interior muchas inquietudes. Pero yo creo que todos sabemos que junto con ese mundo, entre comillas, están emergiendo muchas cosas muy bellas. Muy bellas, que están en nuestra vida, que están en la vida de nuestros seres queridos, de la comunidad en la que vivimos. Yo creo que somos conscientes que sí, que es verdad, que hay una serie de cosas que están ahí. Además me gusta decir que es como si se estuvieran desconfigurando, que cada vez están en una especie de huracán de magnitud creciente, cada vez un huracán más fuerte, pero yo creo que no es difícil percibir que eso quizás no sea sino la consecuencia de que está apareciendo también una forma distinta de ver la vida, un estilo de vida distinto en muchísima gente, en gente anónima, pero que son muchas en número. Y dentro de ese estilo de vida, de esa forma distinta de ver las cosas, de contemplar la vida y de contemplar el día a día, una de las manifestaciones y de los exponentes más patentes es la actividad deportiva, la actividad física, como bien ha dicho Manolo, para diferenciar entre lo que es un deporte que normalmente lo asociamos con una práctica deportiva profesional o casi profesional a lo que es la actividad física. La actividad física está creciendo enormemente y esa actividad física es un detonante y es una manifestación de ese nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que, por decirlo de una forma muy breve y callarme, creo que significa algo que estamos empezando a aprender ahora como seres humanos, que curiosamente lo hemos mantenido olvidado, yo no sé desde hace cuánto, y que hoy estamos recordando, que es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Es una diferencia crucial, pero que por muchas cosas hemos ido perdiendo ese recuerdo y hemos ido encauzando nuestra vida hacia una supervivencia. Hoy día creo que nos estamos dando cuenta, muchísimos seres humanos, de que una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir. Que claro, cuando hablamos de valor de cambio, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de contrapartida, cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de tantas de estas cosas, estamos hablando de sobrevivir, pero que sin embargo interiormente cada vez más estamos inclinados y orientados a vivir. Y vivir es disfrutar, es compartir, es disfrutar de la vida, es valorar esas cosas que no tienen valor en euros, pero que son muy importantes. Y desde luego la actividad física y esa actividad deportiva que ha aparecido en esta mesa, en su mayor parte y en lo que al mayor número de personas afecta, no tiene nada que ver con los euros. Es verdad que hay una parte del deporte que tiene que ver con los euros, pero hay una gran parte de la actividad física y deportiva que no tiene nada que ver con los euros, que camina por derroteros totalmente distintos y que encaja perfectamente en esa nueva orientación que es vivir, que creo que como humanidad estamos sintiendo cada vez con más fuerza. Muchísimas gracias y ojalá tengamos